Y nuestro invitado de mexicano que viene ahí nos trae chimichangas, no. Chimichangas. Y nachos. Nachos también. Burritos. Víctor Roberto Carrancá, que estamos visita. Y ahora con ustedes, nuestros invitados y panelistas. Bueno, yo iba a leer la semblanza, pero después de esa presentación... Es no se puede que hacer la mía nada. estuvo más cool, ¿no? Y eso que no me he tomado mi café todavía. De todas maneras, vamos a leer la semblanza para nuestros... ¿cómo se dice? Los que ven en YouTube. Nuestros youtubers, No, pero los youtubers son los que suben contenido, ¿no? los yonotubers. Bueno, para ellos va dedicada la semblanza de Víctor Roberto Carrancá. Vámonos. Nació en la Ciudad de México en 1984. Es licenciado en Derecho, egresado de la Escuela de Escritores de la SOGEM, o SOGEM, ¿cómo se dice? Sojem. SOGEM. Y con estudios de maestría en Letras Iberoamericanas. Es un chilango. Un chilango, exactamente. Obtuvo el En pocas primer palabras. lugar en el cuarto concurso de cuentos sobre alebrijes. Ya nos va a contar lo que son los Por alebrijes. supuesto. ¿Qué son los 2010, alebrijes? INBA y MAP. Mención de honor en el primer certamen panhispánico de relato breve Letra Turbia 2011 España. Mención de honor en el concurso 45 de puntos de partida, entre otros. Ha publicado cuentos y columnas en diversas revistas como Crítica, Vice, En Línea, Picnic, Sexenio. Eso suena bien, ¿eh? Sexenio. Sí. CDL. Marvin. Suena cool. Marvin. ¿Qué es Marvin? Marvin es una revista de música bastante importante. Como Marvin Gaye. Llegaré tú que No sé si me equivoqué, se llama cómo Barry hacen White. eso, pero suena así. Sexual Healing, Ah. de Marvin Gaye. No era Chaff. Get that feeling, No era Chaff. sexual healing. No, la canción de Chaff no es de Marvin Ah, Gaye. ya, ok. Ya. Letra Turbia. No, como en diversas antologías de cuentos como Estación Central, Bis, Letra Turbia y Ficciones en Fuga, narrativa breve desde Puebla. Imparte cursos y talleres de literatura de ciencia ficción, fantasía y terror en diversas instituciones como la Escuela de Escritura de Puebla, del Instituto Municipal de Arte y Cultura, y en enero de 2014 publicó El Espejo del Solitario, por Ficticia, El primero. su primer libro de cuentos. Así Y es. para hablar de su primer libro de cuentos y de su segundo viaje, su segunda visita a Chile, ¿verdad? La más importante, definitivamente. Sí, es la segunda, pero porque primera, la más importante porque ha venido aquí a Alamut. Hasta acá. Nos va a contar sobre todo eso y más. Dejo con ustedes a Víctor. Bueno, pero voy a romper el hielo haciendo las preguntas de Perfecto, rigor. perfecto. Me parece excelente. ¿Cuál sería una pregunta de rigor? Una pregunta rigurosa. ¿Qué te ¿Qué nos motivó? dice nuestra voz en off? Que nos diga- ¿Qué le motivó a escribir su libro? Eso. ¿Qué le motivó a escribir su libro? Esa es la pregunta más mal hecha que Más- se le puede hacer, claro, que puede ser un claro. periodista a cualquier Más escritor basta, novelista. Bueno, tenemos a la voz en off es periodista, así Como que... dice- No, todavía no, me falta Como titularme, cualquiera. así que puedo hacer cualquier embarrada todavía y no me puedo sentir culpable por ello. Bueno, cuéntanos sobre la génesis de tu libro El Espejo del Solitario. Bueno, el espejo en realidad salió de alguna idea que tuve toda la vida cuando era pequeño. Siempre que acudía a los estantes, a los libreros de mi padre y veía, pues, digamos, en la biblioteca una cantidad inmensa de libros, siempre pensaba que pues, uno al leer las historias, pues, todo cobraba vida dentro del libro, ¿no? Es decir, había un pequeño mundo existiendo en cada uno de los libros. Y entonces tener así digamos, el estante lleno de mundos, pues me generaba cierta angustia, o sea, propiamente me sentía frustrado de saber que al abrir y despertar esos mundos, cuando yo cerraba los libros y los dejaba puestos en el estante, Esos mundos dejaron de existir. exactamente, más bien era la pregunta de ¿dejan de existir? ¿Siguen ahí? ¿Qué pasa? La gente se queda en una suspensión animada, ¿no? Identidad suspendida. Claro. Exactamente. Y entonces eso después lleva a otra especie como de angustia existencial que se contagió de ese pensamiento que era, bueno, ¿y qué sucede si nosotros somos una parte de ese mundo? Product placement. Una parte de ese mundo suspendido y simplemente no nos percatamos de que alguien nos está leyendo y entonces cobramos, digamos, que por una intermitencia hay una especie de existo o no existo, ¿no? Y creo que eso fue lo que generó de alguna manera pues el pensamiento de que al generar esta parte de la creación literaria se está creando un mundo propiamente que queda atrapado en un libro y que en este caso pues se convierte en un espejo porque es un libro que cree que nosotros somos un libro adentro de ese otro libro, ¿no? Que es un poco lo que le da razón al nombre del espejo del solitario, ¿no? Tanto por este juego de espejos, ¿no? Me gusta mucho la imagen de lo que pasa cuando uno contrapone dos espejos, ¿no? Y se hace la imagen hasta el infinito, ¿no? Y siempre uno está como buscando así que cuál es el último fulano que está hasta
hasta atrás, ¿no? Y creo que ese es un poco lo que generó la idea del espejo. Pregunta. Se acabaron las preguntas. Vamos a tomar mezcal ahora. ¿No? Claro. Bueno, Lo estamos combinando con el café. Claro, café con malicia se le llama acá. ¿Y el espejo del solitario alude a un personaje del libro también o no? ¿A José el Solitario? José el Solitario, que es una especie de loco, ¿no? Un cuate que está recluido en el Hospital de Padecimientos Mentales y Religiosos de Solón, ¿no? Digamos que ahí la religión se considera una especie de locura. Y José el Solitario, digamos que es como un hilo conductor dentro de todas las historias que conforman este libro, ¿no? Él en realidad es, no sé si llamarlo un alter ego, pero por lo menos padece, digamos, que los mismos sufrimientos que el narrador, que el escritor. Y en este caso particular, pues lo que sucede con José el Solitario es que él asevera que existe un mundo afuera de este mundo interno, ¿no? Y dice que existe un lugar llamado Nogea. Y cuando uno se percata de los relatos y lo que empieza a comentar sobre Nogea, que es un lugar con el que él sueña y sobre el que escribe, porque digamos que eso se dedica a José el Solitario, a soñar y escribir sus sueños, digamos que trata de convencer a las demás personas de que existe este otro mundo llamado Nogea, ¿no? Y al mismo tiempo nos está tratando de convencer a nosotros de que existimos, ¿no? Porque cuando nos percatamos, aparte de toda la distorsión onírica que tiene el personaje, es una interpretación distinta sobre lo que nosotros somos, ¿no? El hada de los dientes, en el caso de José el Solitario, pues él ve como el acto más perverso, una posibilidad de una especie de criatura que puede llegar a arrancarte la dentadura, ¿no? Y hasta intercambiarte dinero por ello, ¿no? Es como un ser malévolo, digamos, dentro de esta cosmovisión de lo que es Nogea, ¿no? Lo mismo que el béisbol, que conforma una religión sectaria, ¿no? Entonces la gente se acude al estadio más bien como si fuera una iglesia, ¿no? Una especie de rito salomónico, ¿no? Antes que un entretenimiento, ¿no? Y el inglés forma parte también de estos dialectos minoritarios y es un poco porque la interpretación de José el Solitario pues, se convierte en una reinterpretación de nuestro mundo, ¿no? ¿Qué otros personajes conocidos de nuestro mundo pueden encontrarse en tu novela? Pues hay ciertos guiños hacia la literatura en general, autores que me han marcado, ¿no? Definitivamente Lewis Carroll, ¿no? Con Alicia en el País de las Maravillas es algo de lo que no solamente marcó mi infancia, sino también mi madurez como escritor. Creo que es un libro que pierde a uno en laberintos incomprensibles, no solamente el tema onírico, ¿no? los sueños, sino también de todo lo que es esta simbología propia de la crítica hacia la sociedad, la angustia, ¿no? El crecimiento, la infancia perdida, y creo que todo eso se refleja, ¿no? En este caso, en el libro hay una reinterpretación propia de lo que es Alicia en el País de las Maravillas, como apareciendo en esta otra realidad alterna. Y en ese caso, pues la gente que lo lee dice que es un libro totalmente blasfemo, ¿no? Está atentando contra los principios de la lógica, y por eso hay una especie de ensayo cuento que trata justamente de un autor que escribe una interpretación teórica poscolonialista, algo raro, postestructuralista, sobre el tema de Alicia en el País de las Maravillas reinterpretado en este otro mundo, ¿no? Ya, yo creo que la pregunta que todo el público se está haciendo es ¿qué te fumaste cuando escribiste este libro? Pues bueno, ya el cigarrillo lo dejé hace mucho tiempo, pero yo creo que el smog de la Ciudad de México también contribuyó mucho a causar este tipo de alucinaciones, ¿no? En realidad, pues uno se mete en el mundo imaginario, ¿no? A veces creo que una de las experiencias más polémicas que tiene un escritor es vivir con un mundo interno, ¿no? De alguna manera uno se siente completamente solo, ¿no? Que lo platicábamos hace un momento como escritor, pero sabe que está acompañado constantemente por toda esta creación de un mundo que vive en uno y que acompaña a uno, ¿no? Entonces esa soledad se mitiga de alguna manera, uno está completamente inmerso en lo que imagina, en lo que crea, los personajes conviven, a veces los textos uno cree que los está escribiendo cuando más bien piden ser escritos, ¿no? Ayer comentábamos justamente, alguien me preguntó qué proceso se necesitaba para escribir un cuento y decíamos que no hay un proceso estructural definido, ¿no? Es al contrario, uno a veces tiene un cuento que escribe en una sentada, como le llamamos, ¿no? Y te sientas y de pronto salen las imágenes y salen los personajes y todo se centra en el papel. Y en otras ocasiones, yo tengo textos que empecé a escribir hace años y que nunca se han dejado, ¿no? O sea, que los retomo después de mucho tiempo y trato de sacar la conclusión, la parte importante del cuento, ¿no? Lo crucial, y no se deja, ¿no? Está ahí como escondido y pide otra resolución, otro final. Tomemos café. Tomemos café.
Ya, pues haga preguntas, jefe, pues me quedé yo sin municiones. Bueno, mencionaste a Lewis Carroll y otra influencia que uno puede ver aquí, sin lugar a dudas, es Borges, Claro, por ¿verdad? supuesto. Kafka también. Kafka, sí. Porque sí, cuando uno ciertamente. dice Borges también trae a los que influenciaron a su vez a Borges y así. Sí, los Como dice antecesores siempre son Harold interminables, Bloom, ¿no? Se ¿no? descubren los mismos. La ansiedad de la influencia y todo eso, Exactamente. ¿verdad? Somos parte de una tradición. El mismo Seymour del que hablaba Borges, esa idea de que todos escribimos el libro, todo es todos somos en cierta forma el mismo autor. redescubrir a los antecesores, ¿no? Exactamente. Entonces, aparte de Lewis Carroll y me imagino Borges, ¿cuáles son los otros autores que te informan a ti o que te influencian o que te... Bueno, siempre me ha gustado mucho ovacionar a un autor en particular mexicano que es Francisco Tario. Francisco Tario, que escribió durante un apogeo de la novela revolucionaria, pues era el único que se atrevía a escribir literatura fantástica, ¿no? Entonces, digamos que cuando dominaba, ¿no?, este ímpetu pues, belicoso, ¿no?, de las letras, y donde todo tenía que tener una causa, pues a algún ingenuo se le ocurre escribir cuentos, por ejemplo, en el caso de La Noche, que es quizás su más famoso libro, de lo poco famoso que ha sido Tario, digamos que redescubierto hasta fechas actuales. Pues es un libro que va más allá de la prosopopeya, ¿no?, que los personajes son solamente objetos. Contaba la historia de un féretro, ¿no?, que en uno de los cuentos, La Noche del Féretro, pues cuenta el amor que tiene un féretro al cuerpo humano con el que va a ser enterrado, ¿no?, una especie de matrimonio, algo sagrado, un vínculo ineludible. Y digo, no valdría la pena arruinar el final del relato, pero digamos que tiene un poco esa parte macabra y siniestra, lo siniestro freudiano, ¿no?, se mezcla mucho con Tario. Y digo, eso es un ejemplo de los incontables textos geniales que logró compilar, escribir este autor y que pasó desapercibido durante muchísimo tiempo en México. Yo recuerdo hace años cuando encontré el texto de La Noche, o cuando empecé a leer a Tario, pues que tenía una idea completamente distinta de lo que era la literatura mexicana, y al descubrirlo, lo primero que sucedió es hacerme la pregunta de, bueno, ¿qué puede uno escribir y qué no puede uno escribir, ¿no? Todo está, al parecer, todo es una puerta abierta, ¿no? Es grandísima y uno puede entrar al tópico, al tema que quiera. Y creo que eso también redefinió un poco lo que yo planteaba en ese momento como escritor, ¿no? No sé si aparte de Tario, pues valga mencionar, claro, a los grandes de la ciencia ficción y la fantasía, como Philip K. Dick, por supuesto, porque la paranoia ha sido un elemento reiterativo en la literatura dickiana, ¿no? Y creo que eso se contagia, ¿no? Al final, todas esas preguntas de qué es lo humano, qué es la realidad, creo que se plasman un poco en el espejo, tratan al menos de darle una interpretación quizás un poco más jocosa, ¿no?, más humorística, satírica tal vez, pero que tienen también un poco de esa angustia que tanto percibió al propio K. Dick, ¿no? Y son los que ahorita podría mencionar. Digo, creo que todo autor tiene muchísimos escritores que lo cazan a uno, ¿no?, y que están ahí constantemente apareciendo, desapareciendo, pero vaya, son tantos y tan vastos que a veces uno, inclusive después de mucho tiempo, descubre cuáles son en verdad esos autores, ¿no? Yo, en el momento en el que entré al texto, pues no había descubierto prácticamente, o no quería descubrir que tenía una cierta influencia borgiana, ¿no? Y finalmente, cuando empezaron a comentarlo, dije, sí, claro, no me había percatado de que mucha intención es borgiana, ¿no? Digo, ovacionar a los grandes, pues de alguna manera es rendir un tributo pequeño, pero es hacerlo, ¿no? Sí, bueno, es por la... tanto por la forma como por el fondo, o sea, ya todo relato que hable sobre espejos, laberintos y el infinito es borgiano, es casi un sinónimo. Exactamente, parece que lo borgiano es como sinónimo de lo infinito, de lo infinito, para los latinoamericanos, por lo menos, para claro. nosotros los latinoamericanos, y sobre todo aquí tenemos varios cuentos con notas a pie de página, que es también un recurso muy borgiano, que es eso de como en el cuento sirve mucho para dar cuenta de una totalidad que Sí, por el breve espacio no... inclusive me gustó mucho la idea de meter cuentos adentro de notas a pie de página, ¿no? Creo que eso me llamaba la atención, porque a veces cuando uno está escribiendo un texto, crea un cierto personaje, alude a una cita, cualquier cosa, ¿no? Uno entonces dice, bueno, esto se queda como para un tema aparte, ¿no? Entonces era cuando pasaba al pie de página y empezaba a escribir, y de pronto, más que una nota al pie, se convertía en un cuento adentro de un cuento, ¿no? Entonces fue una como técnica, digamos, que me gustó pues explorar, ¿no? Que no había hecho anteriormente, y que de alguna manera, pues inclusive he vuelto a recurrir a ella, ¿no?, últimamente,
esa especie de... Revisa el glosario, jefe. El ¿Cómo? glosario. El glosario. Tiene un glosario. Tiene un glosario, Voice sí. and Off pide glosario. Tiene un glosario. Glosario de términos sobre un lugar llamado Enogea. Hace un rato hablabas de Enogea, que era este De lugar Enogea, del cual ve José el Solitario. Así es, Tiene así conexión es. con ese lugar, pero no es el lugar en el cual transcurren los relatos Sí, en del realidad libro. podría ser, Otro. digamos, que el lugar del libro, pero me gusta más bien pensar que nosotros somos Enogea, es decir, somos la interpretación de lo que somos adentro de un libro que engloba esta parte del mundo, ¿no? Entonces, pues Enogea de alguna manera se transforma en, más que un ser, en un deber ser o en un no debería ser, ¿no? Enogea inclusive viene ahí de un vocablo levítico que significa sin sentido, ¿no? Y es que somos un mundo sin sentido. Es curioso cómo dentro de este juego de espejos, cuando uno lee el libro, pues dice muchas cosas no tienen sentido, muchas cosas son absurdas, ¿no? En el absurdo inclusive kafkiano. Y cuando nosotros nos reinterpretamos a través de un libro que habla de nosotros, pues también descubrimos que mucho lo que hacemos es absurdo, ¿no? Quizás aquí el catolicismo no es como en el libro una especie de estilo musical que se escucha cuando uno pone los discos de acetato, es al revés, ¿no? Sino que es toda una conformación, digamos, de la lógica inclusive imperante del occidentalismo, ¿no? Y de lo moderno, que ha transcurrido prácticamente para sesgar la visión, los opuestos binarios jerarquizados, ¿no? El bien y el mal, lo maniqueo. Y en este caso, pues el catolicismo es más bien un estilo de música, ¿no? Lo que sucede, mensajes subliminales que provienen de discos cuando se escuchan al revés. Y eso, pues bueno, uno dice, suena bastante absurdo, ¿no? Pero si uno escucha el efecto contrario, ¿no? Y decir, pues una religión que ha marcado prácticamente la pauta del pensamiento durante toda la historia de la humanidad, pues también uno dice, bueno, suena bastante absurdo, ¿no? Por eso cosas como la psicología, en el caso del cuento, se convierten en sectas, mientras que las religiones son ciencias duras, ¿no? Entonces, es tratar de interpretar esta posibilidad de la capacidad de asombro que uno tiene, no solamente como escritor, sino como espectador del mundo. Se recuerda a la historia sin fin de Michael Ende con el tema de los cuentos dentro de los cuentos. Como diciendo que en el fondo se da la imagen del inicio de algo, pero no se explica porque está en otro tiempo, en otro lugar o en otra historia. Se contará después, como decía. Y que uno llega a leerse a sí mismo, ¿no? Este ejercicio inclusive me llamó mucho la atención. Cuando estaba escribiendo el libro me enojaba con el libro a veces, ¿no? Y digo, como todo proceso creativo, pues creo que siempre el escritor batalla con sus fantasmas y hay muchas cosas que a uno no le convencen, ¿no? Y parte de esa tortura, digamos, de ese proceso tan penoso, me sugirió un nuevo cuento que trata justamente de criticar el propio libro, ¿no? Entonces pongo en voz de una especie de ensayista, de un crítico literario dentro de este otro mundo, que habla mal de un libro que se publica dentro de este otro libro y que justamente imita lo que está haciendo el espejo del solitario, ¿no? Esta especie de fractales, ¿no? Desde el pintor que pinta al pintor pintándose y así continuamente. Digamos que se trata de eso, ¿no? Es uno criticando su obra y poniendo un personaje que critica la obra dentro de la obra, que habla de otra obra que fue publicado dentro de esta otra, ¿no? Entonces se convierte un poco en esta alusión al infinito, a la circularidad, a lo absurdo propiamente. Entonces, ¿estos cuentos los escribiste especialmente para el libro o Así alguna es. selección del No, en realidad el libro surgió un poco con alguna idea que creo que ocupó más o menos el segundo cuento por ahí. Recuerdo que empecé a pensar en un personaje que está sumido, digamos, en una imposibilidad de ser lo que está destinado a ser, que es en el caso, digamos, como una alusión a un hombre vestido de rojo, con barba blanca, ahora sí que larga, ¿no? Y que siente que tiene un destino en la vida y no lo logra cumplir, y entonces en esta otra realidad donde no existe lo que en la nuestra, pues empieza a preguntarse sobre el verdadero propósito de su existencia. Y es así, creo que ese fue el cuento que más o menos empezó a hilvanar los otros, y de ahí pues surgió la idea de una realidad paralela que se tratara de crear un poco pues una reinterpretación de la nuestra, ¿no? El hombre que bajó por la chimenea. El hombre que bajó por la chimenea, así es. El viejo estaba borracho. Eso explicaba el sudor en la frente y la nariz de ciruela. Llevaba varios días amarrado a la bebida. Abrigo rojo, cinturón y botas negras. Extraño, muy extraño. Sostenía entre dos manos infladas un gorro empapado por la lluvia y un saco deshilachado. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Así que a partir del segundo cuento se fueron digamos que eso hilvanando hizo los- gestar la idea, ¿no?
de una realidad paralela donde lo único que nosotros podemos saber o por lo menos comprender es que tiene una cierta conexión con la nuestra, ¿no? Entonces, cada cuento tiene un pequeño tema que se liga con nuestra realidad, pero que solamente a través de la lectura entendemos por qué. Voice en off. ¿Qué pasó? Nos quedan 5 minutos. Ah. Vaya. La palabra es misterio esofágico. ¿Por qué? Bueno, el manifiesto visceralista acude un poco a tratar de, cuando estaba creando, digamos, que esta realidad paralela, pues pensaba, bueno, ¿cómo podría ser una vanguardia, un movimiento vanguardista, ¿no? Literario, en un mundo donde pues todo ya ha sido creado, ¿no? Entonces trataba de buscar alguna razón que difiriera con lo que es nuestras vanguardias, ¿no? Nuestras expresiones literarias, digamos, que surgen con tanta fuerza en cierta época, ¿no? Entonces pensé, bueno, pues todo el mundo ubica, ¿no? La razón literaria como en el corazón, en la mente, en la racionalidad, en la lógica. Y pensé, ¿y por qué no en el propio cuerpo, ¿no? Como que fuera ahora sí que una tos, un eructo puede tener cierta musicalidad y darnos un nombre que a lo mejor no interpretamos. Entonces, el manifiesto trata de decir eso, ¿no? Son palabras que surgen en un mundo que no tiene sentido, que ellos creen que forman una especie de manifiesto poético, y en realidad son palabras que únicamente nosotros conocemos, ¿no? Es decir, los que están allá adentro no pueden interpretar esa realidad. Nosotros lo hacemos cuando estamos afuera del libro, ¿no? Y por eso se mencionan pues ciertas locuciones con una fuerza como Freud o Kafka o Robespierre, ¿no? Que son palabras fuertes y que suenan más bien dentro de esta vanguardia, que no existen, como una especie de traba de lengua, ¿no? De sonido esofágico, ¿no? Y para nosotros es como el canon, ¿no? De la literatura y del pensamiento. Pues bueno, hablar de Freud, Kafka o Robespierre, pues es mencionar nombres que cualquiera asocia con el pensamiento contemporáneo, ¿no? Y Bukowski, claro, ¿no? Estas locuciones tan curiosas del lenguaje que para nosotros se convierten en algo completamente normal y quizás de alguna u otra manera podrían formar un lenguaje propio, ¿no? Creo que ahí es un juego tanto lingüístico como metafísico un poco también. la locución es efecto del espasmo gastrointestinal. Robespierre. Exactamente. Es esa pretensión de jugar, ¿no? Con las palabras y de dar un poco un sentido distinto, ¿no? Los caballos freudianos al llover en Kafka explotaron como ciruelas feligresas. Exactamente. La voz en off se durmió. Ya. Creo que el café con mezcal no resultó. No funcionó el café con mezcal. No trajiste de la buena. Y ahora me decías que estabas escribiendo o terminando de escribir un segundo libro. Así es, bueno, digamos que creo que ya lo terminé. El trabajo ha sido ahí sí un proceso quizás a la inversa de lo que sucedió con El espejo del solitario. Aquí recuerdo haber hecho el cuento 1 y partir para el cuento 2, 3, 4, 5 y como se fueron dando, ¿no? Y este nuevo libro, que se titulará Un faro al final de la calle, más bien surgió de un proceso de recolectar algunos textos que tenía y convertirlos en un sentido distinto para lograr congeniar ahí una especie de fórmula novedosa, ¿no? Entonces, pues esperemos que sea este año el siguiente año que el que viene, en el que salga publicado.